¿Listo? Perfecto. Bueno, entonces, a petición de todos, vamos a arrancar, así me voy a poder extender bastante. Vamos a iniciar y vamos a pararnos, Roger. Parémonos en el versículo 21, capítulo 11. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y vamos a arrancar en el versículo 21. Más o menos, por ahí vamos a ir leyendo. Un saludo, como siempre, para las personas que nos ven desde la casa. Un saludo y un abrazo. Espero que todos se encuentren muy bien. Ok, entonces, como les decía hace unos minutos, estamos a punto de entrar, o ya entramos en la parte más importante de la enseñanza de este capítulo, ¿sí? Yo no sé, se los voy a recordar varias veces a lo largo de toda la noche, ¿sí? Y lo voy a empezar a hacer desde este momento. He estado orando cada vez que tengo la oportunidad con ustedes en los discipulados, cada vez que nos recordamos, lo hacemos los domingos, cada vez que yo lo recuerdo individualmente, lo hago a solas en casa, y espero que ustedes también lo estén haciendo, ¿sí? ¿Qué? Orando por este tiempo. Este tiempo es muy importante, ¿sí? Puedo decir que todas las enseñanzas son importantes, pero esta es fundamental. Esta es vital en sus vidas. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada para tener problemas. Y ustedes tienen que tener las herramientas necesarias para poder enfrentar cada uno de estos problemas. Yo no hablo, no hago referencia a los problemas que ustedes pueden resolver con lo que tienen en el bolsillo. ¿Sí? O sea, yo no estoy hablando de circunstancias o situaciones a las cuales ustedes tienen una respuesta. No. Yo estoy hablando de circunstancias que parecen no tener respuesta. Circunstancias que son imposibles de resolver delante de nuestros ojos. Circunstancias que cuando aparecen en nuestra vida caemos de rodilla inmediatamente porque nos descubrimos completamente insuficientes para poder resolver aquello. ¿Sí? A ese tipo de circunstancias me refiero. Ese tipo de cosas son las que ustedes van a enfrentar y ustedes necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentarse a esto de la forma correcta, para reaccionar de la forma correcta, para no perder de vista a Dios en medio de las circunstancias. ¿Sí está claro? A eso me refiero. Así es que en este momento esta familia, Marta, María, las hermanas de Lázaro, en este momento acaban de sufrir una pérdida. Lázaro finalmente murió, tiene 4 días de haber muerto y surge una pregunta en la mente de todos, ¿sí? Recuerden, físicamente, ¿dónde nos encontramos? Físicamente nos encontramos en los alrededores del lugar donde Lázaro fue sepultado. Estamos cerca. Jesús se detuvo cerca de la tumba donde estaba Lázaro. No pierdan de vista eso, ¿sí? Pero en este momento, todos los que lo acompañaron, entre ellos nosotros, desde aquel viaje que hicimos del lugar donde él estaba hasta Jerusalén y luego de Jerusalén a Betania, todos los que venimos con él, en la mente de todos, hay un pensamiento, aparece en la mente de todos una pregunta. Incluso esta pregunta ustedes la van a ver manifestándose hasta el último, a minutos antes de que ocurra el milagro. Esa pregunta está en la mente de todos. Todavía sigue la pregunta en la mente de todos. ¿Cuál es esa pregunta? Recuerden, aún antes de que se lleve a cabo el milagro, la pregunta está en la mente de todos. ¿Cuál es? ¿Por qué no impidió nuestro Señor Jesucristo el problema? ¿Por qué, teniendo la capacidad y teniendo el poder, no lo hizo? Esa es la pregunta que está en la mente de todos, especialmente en la mente de Marta y de María. En todos los problemas, cuando ustedes y yo enfrentamos problemas del tipo que describí hace un minuto, ¿sí?
Cuando ustedes y yo ya invitamos a Jesús al corazón y entramos en este tipo de circunstancias, a veces nos preguntamos si Dios, bueno, casi siempre, la verdad es que casi siempre, espero que a partir de esta enseñanza sea cada vez menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos preguntamos? Nos preguntamos si Dios no podía haber evitado lo que ocurrió. Esa es la pregunta que surge en la mente de todos. Y debemos tener en cuenta algo, escuchen, recuerden, procuro que cada vez que compartimos una enseñanza, ustedes puedan quedarse con un procedimiento. Sí, voy a hablarlo así en los términos más planos, en los términos más didácticos posibles. Si ustedes toman notas, entonces la enseñanza está diseñada para que ustedes puedan recorrer un ABC sobre cómo enfrentar esta situación o esta enseñanza que tiene que ver con los problemas. ¿Sí? Así es que si yo les estoy diciendo que entramos todos juntos a un problema que no parece tener solución, tomen nota, porque lo que van a escuchar y han estado escuchando es la forma correcta de enfrentarse a estas circunstancias. ¿Sí está claro? Así es que tomen nota. En primer lugar, cuando yo entro a una de estas circunstancias que parecen imposibles de resolver, que no parecen tener una respuesta, yo no debo, escuchen, no debo. Todo lo demás que vamos a hablar se para sobre esta base. Este es el fundamento. Ustedes y yo tenemos que tener la certeza absoluta de que Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas. Esto es lo primero que ustedes no deben olvidar. Dios siempre tiene el control de todas las cosas y Él pudo haber evitado el problema. Tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Él tiene el control de todas las cosas. Claro, cuando yo digo esto surgen una serie de preguntas, pero yo las voy a ir planteando y al mismo tiempo voy a ir diciéndoles las respuestas. Así es que piensen en esto. Si Él tiene el control de todo y pudo haber evitado que aquello ocurriera, la pregunta normal sería, ¿por qué no lo hizo? ¿Sí? Así es que la respuesta es esta: si el problema ocurrió, si a pesar de que nosotros no queríamos que el problema ocurrió, y ustedes y yo ya somos creyentes, si ustedes y yo ya invitamos a Cristo al corazón y el problema ocurrió, a ver, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablo de que ustedes y yo ya somos creyentes, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa que ustedes y yo seamos creyentes? ¿Se acuerdan aquel instante en sus vidas donde ustedes en algún momento tomaron la decisión, una decisión consciente de entregarle sus vidas a Él? Invitaron a Cristo al corazón y le dijeron: Dios, aquí está mi vida, te pertenece, está en tus manos. Y le entregamos nuestra vida, ¿sí? Le entregamos el volante de nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando aparecen los problemas, ese volante que le entregamos a Dios, esa conducción de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, nosotros se la quitamos de las manos otra vez. Y volvemos a tomar el control de nuestra vida. ¿Sí? Y yo creo que esto no tengo que explicarlo. Empiezo a tratar de resolver yo mis problemas. Esto lo voy a ir explicando. ¿Cómo? Alex, ¿cómo se hace esto? Yo empiezo, les puedo decir, no sé, varias cosas, varias formas en las que ustedes y yo volvemos a tomar el control de nuestra vida. Por ejemplo, entramos al problema y reaccionamos. Ya hay una reacción, cualquiera que sea, en la dirección que sea. Ya solo la reacción me dice que empiezo a tomar el control. En vez de caer de rodillas, suplicar y clamar a Dios para que Dios tenga cuidado, yo reacciono. ¿Sí? Reaccionamos, actuamos, tomamos decisiones, que eso es bastante serio, y empezamos nosotros a intervenir en el problema.
Y el problema, ¿saben cuál es el problema de intervenir en el problema? Qué enredo, no sé si me entendieron. Sí, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? El problema de intervenir en la prueba es que la prueba no logra su propósito. El propósito de Dios con el problema no logra su propósito. Cuando yo intervengo en la prueba, cuando yo actúo, cuando yo tomo parte del problema, me mezclo en el problema, entonces aquello para lo cual Dios trajo la prueba no se cumple. ¿Sí? El objetivo de Dios no se cumple. ¿Y cuándo es que se cumple? Cuando yo puedo descansar, cuando yo renuevo mi confianza en el Señor. Ese es el momento, el único momento donde Dios puede cumplir su propósito en mi vida. Es el único momento cuando yo renuevo mi confianza en Él. Por eso el título de la enseñanza de esta noche. Vamos a hablar de todos estos detalles que son necesarios para poder renovar nuestra confianza en Dios. En esta parte nos encontramos con creyentes extraordinarios. O sea, Marta, María, Lázaro eran creyentes extraordinarios. Y los creyentes que son extraordinarios, así como los que no somos creyentes extraordinarios, todos, escuchen, todos vamos a experimentar problemas. Todos, ¿sí? Y ambos necesitamos, los extraordinarios y no los tan extraordinarios, todos necesitamos creer y todos necesitamos crecer. Todos necesitamos madurar en nuestra relación con Dios. Así es que si hay una característica que nos identifica a todos los que estamos aquí en esta reunión y aún a los que no vinieron, es que todos estamos creciendo. Todos estamos en un proceso. ¿Sí? Ustedes y yo, todos estamos creciendo en nuestra relación con Dios, madurando en nuestra relación con Dios. Hoy presten mucha atención porque voy a decir la misma cosa de varias formas diferentes. ¿Sí? Y con esto me evito muchas preguntas. ¿Por qué? Porque a veces dicen, Alex, y es que estoy luchando en la oración, pero no encuentro lo que... Todas estas luchas en la oración, todas estas cosas que no me permiten ver a Dios o la realidad de Dios, todas estas cosas son porque algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Y hoy de muchas formas diferentes voy a tratar de referirme a ese detalle, ¿sí? Para que ustedes puedan responder a estas dudas o a estas preguntas. Entonces les decía que todos estamos creciendo y todos los días vamos a enfrentar situaciones, vamos a enfrentar tentaciones y vamos a enfrentar todos los desafíos que ustedes y yo enfrentamos en nuestra vida espiritual. Ok, esta lección entonces, repito, esta lección que estamos viendo tiene como propósito confirmarnos en algo. Yo creo, Ana, que no sé si le puedan, allá arribita hay unos cojines, no sé si vas a aguantar, ¿seguro? Ay, no abuse, ¿verdad? Fíjese a ver, porque hay unos cojicitos de aquellas sillas que le pueden servir. Ok, sí, o una doble silla, no sé, como quieran. Porque sí, estar cansado es bastante el tiempo. Para que no abusen. Ok, les decía, entonces, esta noche, o esta lección de esta noche, tiene como propósito algo. Tiene como propósito confirmarnos. Tiene como propósito afirmarnos. Tiene como propósito establecernos en algo, en una idea, en un principio o en una verdad. ¿Cuál? Necesitamos aprender a confiar en Dios. ¿Sí? Este es el corazón de toda esta enseñanza. Ustedes y yo necesitamos aprender a confiar en el Señor. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Porque nosotros olvidamos con mucha facilidad. Ustedes no saben. Bueno, supongo que sí. Y si no, lo van a ir confirmando poco a poco. Ustedes y yo, con mucha facilidad, fácilmente olvidamos la fidelidad de Dios. Olvidamos
de dónde nos sacó Dios, olvidamos un poco la perspectiva de lo que fue, perdemos de vista lo que fue nuestra vida antes. ¿Sí? No pasa mucho tiempo cuando empezamos a perder de vista lo que fue nuestra vida antes, lo que fue el impacto de nuestra conversión, el día en que le entregamos nuestra vida a Cristo. Y nos empezamos a descubrir siendo una nueva creación. Si yo les pregunto a todos que me digan o que me compartan lo que experimentaron aquellos primeros meses y años, estoy seguro que todos lo recuerdan, pero no viven agradecidos por eso, se los aseguro, y lo van a confirmar con esto que les voy a decir. Cuando ustedes y yo nos descubrimos o empezamos a descubrir nuestra vida cambiando y siendo transformada, de repente empezamos a ver cómo nuestra forma de pensar cambia, empezamos a descubrir una nueva vida y podemos seguir, empezamos a descubrir, es extraño esto que les voy a decir, ustedes y yo nos volvemos tan vivos en el proceso que empezamos a pensar que podemos seguir viviendo igual que antes de haberle entregado nuestra vida a Cristo. ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? A ver quién se acuerda. Se los voy a decir. Vivíamos sin depender de Él. Ahora como creyentes, viendo que nuestra vida cambia y todas estas cosas siendo transformadas, podemos volver a cometer el mismo error. ¿Cuál? Pensar que podemos vivir sin depender de Él. Les voy a recordar algo que es básico. Sus vidas como creyentes, su relación con Dios depende de Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver con nosotros. Todas las victorias que ustedes han visto llegar a sus vidas, todas las cosas que han ido cambiando y que Él ha ido transformando, limpiando y corrigiendo, hasta que no quede nada, de eso ustedes no intervinieron en nada. ¿Oyeron? No depende de nosotros, pero llega un momento en nuestro caminar diario con Dios donde pensamos que sí y dejamos de depender de Él, ya no lo buscamos como lo buscábamos antes. Así es que esta enseñanza tiene como propósito que ustedes y yo sepamos o entendamos, que nos afirmemos en algo o que nos confirmemos en algo, que, vuelvo y repito, Dios tiene el completo y absoluto cuidado de nuestras vidas. ¿Sí? Recuerden, como dije al principio, toda la enseñanza hoy va a girar alrededor de una expresión: Dios no falla. Dios no me puede fallar, Dios no puede defraudar la fe que ustedes depositaron en Él. Dios no puede. Pero cuando yo digo esto, y por eso les dije que tenía un reto enorme hoy, y es tratar de explicar esto. Dios no falla. La pregunta, Alex, entonces es: ¿por qué no vino la respuesta que yo esperaba? ¿Por qué la respuesta a aquella petición fue un aparente no todavía? O un no absoluto, según yo. Recuerden que las respuestas solo pueden ser sí, no absoluto, o un no todavía. O lo que es lo mismo, un sí pero no ya. Qué enredo, ¿verdad? Bueno, es la idea. Esas son las posibles respuestas de Dios. Pero nosotros siempre pensamos en que fue un no absoluto. Entonces, ¿cómo es, Alex? ¿No que no falla? ¿No que no defrauda la confianza de un creyente? ¿No que Dios nunca miente? Entonces, ¿qué significa que Dios no defrauda la confianza de un creyente? ¿Qué significa eso? Si no vino la respuesta que yo esperaba. Eso es lo que voy a intentar explicar. ¿Qué significa que Dios no defrauda la confianza de un creyente? Nunca lo va a hacer. Y espero explicarles, con lo que hoy voy a explicar, que ustedes entiendan que Dios tiene el completo, el absoluto control y el absoluto cuidado de nuestras vidas en todas las circunstancias. Escuchen esto, eso nunca va a cambiar. Desde el principio les dije esta noche, cuando ustedes entran a una prueba, hay un fundamento. Tienen que establecer un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Dios no falla. ¿Sí? Ustedes pueden tener la certeza absoluta
de que Dios no les va a fallar. Dios tiene cuidado, pueden tener la seguridad absoluta de que Dios tiene cuidado de sus vidas. Él no les va a fallar y no va a defraudar su confianza. Así es que el mayor desafío es que ustedes y yo no olvidemos de dónde nos arrancó Dios. Esta confianza que dice el título, renovando nuestra confianza, esta confianza que estamos intentando hacer que crezca o que se renueve, esta confianza tiene que tener un asidero, tiene que tener un contrafuerte, tiene que alimentarse de algún lado. ¿De dónde creen ustedes que ustedes pueden tener la evidencia, la muestra para saber que Dios es digno de toda confianza? Pues muy sencillo, de lo que está haciendo en sus vidas y lo que ya hizo. ¿Sí? Todos estos cambios, todas estas transformaciones son lo que ustedes pueden usar. Es lo que Dios usa para alimentar su entendimiento. ¿Sí? Y confirmarles que Él es digno de toda confianza. Todos estos antecedentes son los que nos permiten ver hacia adelante en medio de estas circunstancias y con confianza estar dispuestos a enfrentarnos a todas estas cosas. Ok, entonces no olviden de dónde Dios nos arrancó, nos sacó. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo olvidamos toda aquella estructura, en la nueva vida que ahora tenemos es muy fácil que sutilmente ustedes y yo empecemos a cambiar la confianza en nuestra relación por Dios y empecemos a vivir esta vida en nuestras fuerzas. ¿Sí? Es un error muy común. Es decir, cuando empezamos a ver algunas victorias, cuando empezamos a descubrir algunas cosas cambiando, algunas cosas que son diferentes, algunas estructuras en nuestra vida saliendo adelante, siendo transformadas, empezamos a olvidar ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente? La fuente es una correcta relación con Dios. Allí es donde ustedes ven todas estas victorias. La fuente de estas victorias, de estos cambios en sus vidas, no es otra cosa más que nuestra relación con Dios. Nunca ha venido esto de nuestra capacidad. Nunca ha venido de nuestras habilidades. Viene cuando dependemos de Dios. ¿Sí está claro? Así es que empezamos a confiar en nosotros y adivinen qué, se los aseguro, es cuestión de tiempo. Si ustedes empiezan a confiar en ustedes mismos, se olvidan de su relación con Dios y de depender de Dios, es cuestión de tiempo, semanas. Es más, dije mucho, semanas son muchos, días. Y ustedes van a enfrentar una derrota o una caída muy fuerte. Se los aseguro y se los garantizo. Así es que si estamos creyendo que Dios está trabajando en nuestros corazones, a ver, ¿quién entre ustedes no cree que todo este esfuerzo que hacemos cada semana por estudiar estas enseñanzas, quién de ustedes puede pensar que Dios no está trabajando en el corazón de todos? Nadie. Todos. A ver, perdón. ¿Y qué es lo que Dios está usando para trabajar en el corazón de todos? Pues su palabra, la Biblia. Es la única herramienta que Dios usa para trabajar en el corazón de un hombre. Así es que, si ustedes están aquí todos sentados, escuchándome, pensando que Dios está haciendo un trabajo en el corazón de todos, específicamente en este momento, a través de esta enseñanza o de este pasaje, o de esta historia de Lázaro, es decir, usando Dios, la Biblia, su palabra, entonces estamos en un momento, escuchen, donde Dios nos está invitando a algo. Vuelvo y repito, ¿Dios está trabajando en todos? Sí está trabajando en todos. Entonces les voy a confirmar esto. En este instante, Dios nos está invitando a todos, nos está enseñando a todos a creer. ¿Oyeron? Ese es el corazón de esta enseñanza. Dios nos está invitando a creer, a confiar. Yo no tengo que, en donde ustedes y yo tenemos que avanzar
a través de lo que la Biblia enseña. No hay otra forma de avanzar, no hay otra forma de crecer, no hay otra forma de madurar. ¿Cómo? Cuando yo confío en el trabajo que Dios está haciendo en mi corazón, o al menos intenta hacer, y confiando en que esta decisión que ustedes y yo tomamos de entregarle nuestras vidas hace algunos años, esto tiene que darle la certeza, la seguridad a todos, ¿sí? A todos, de que Él nunca nos va a defraudar. Nunca. Dios nunca los va a defraudar. Alex, ¿cómo poder explicar qué significa que Él nunca nos va a defraudar? Significa esto. Es una de las muchas formas en que vamos a entenderlo. Cuando yo digo, o cuando la Biblia enseña que Dios no nos va a defraudar, no significa que viene la respuesta que yo espero. No significa, puede ser que sí, puede ser que no, absoluto, puede ser que sea un no por ahora, o puede ser que sea un sí inmediato. Bueno, ese fue el primero. ¿Sí está claro? Pero nunca, no significa el hecho de que insistentemente les diga que Dios no nos va a defraudar, no significa que venga la respuesta que ustedes están esperando. No significa esto. ¿Qué significa entonces? Significa, cuando Dios me dice, no te voy a defraudar, es que Él va a hacer hasta lo imposible por hacer crecer mi fe. Cualquiera podría decir, wow, Alex, eso lo has dicho 100 veces ya. Sí, esto yo lo estoy entendiendo hasta ahora. Escuchen, el premio no es la respuesta a la petición. El hecho de que Dios responda con un sí contundente y rotundo a una petición de años, muy urgente, muy apremiante, no significa que yo alcancé el propósito de Dios con aquella prueba. No. Si la respuesta viene y Dios no logró construir el propósito, de nada sirvió la prueba. Pero si aparentemente la respuesta no vino, pero Dios logró cumplir su propósito con la prueba, entonces Dios no me defraudó. ¿Sí entendieron? Su fe creció. El premio en las pruebas es que nuestra fe crezca, es que nuestra fe madure. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar más adelante. Ustedes, a ver, cuando ustedes están orando por algo material, lo que quieran, y aquello material vino y Dios no pudo cumplir su propósito en ustedes, ustedes van a ser los creyentes más miserables sobre la tierra, más insatisfechos sobre la tierra. Pero si aquello por lo que estaban orando no vino, porque no era el plan de Dios, pero Dios logró ensanchar y hacer crecer su fe, entonces ustedes van a ser los creyentes más plenos y más satisfechos sobre la tierra. ¿Oyeron? Y Dios los impulsó de tal forma que van a avanzar. Y eso es lo que verdaderamente satisface. Vernos crecer en nuestra relación con Dios, no alcanzar aquellas cosas por las que oramos. ¿Sí está claro? Ok, entonces, Él no nos va a fallar, Él no puede fallarnos. ¿Sí está claro? Él no puede. En el momento en que Él falle, escuchen, cuando Dios pierda el control de sus vidas, entonces, ¿saben qué va a pasar? Lo voy a poner en términos muy prácticos. El universo, ¿sí? La creación terrenal, el universo se saldría de control y empezaría a descomponerse. ¿Han visto una foto de la galaxia Remolino? ¿Sí? ¿Ustedes no la han visto? Es una que es así celeste, es una cosa, y está justo a 30 grados sobre la horizontal. 30 grados. Según los científicos, esta galaxia se desvía 1 grado y se destruye por completo. ¿Quién creen ustedes que mantiene eso en 30 grados exactos?
¿Quién creen ustedes que sostiene el universo entero? Todas las fuerzas del universo entero. ¿Para quién creen ustedes que trabajan todas las fuerzas del universo entero? Para Dios. ¿Sí está claro? Si Él dejara de ser Dios, si Él dejara de tener el control de lo que está pasando en nuestra vida, el universo se descompone. Él deja de ser Dios. ¿Qué pasó? Ay, no. Se me fueron las baterías. Perdón, un detalle aquí técnico, nada más. Ahí hay otro juego, ¿no? En el maletín. O en la caja, las grandes. Las AA. Sí hay. Bueno. Okay. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Verdad? ¿Se oye? Ok. Listo. Entonces, les decía, si Él dejara de ser lo que es, entonces el universo se sale de control. ¿Sí? Esto no ha pasado. Ustedes no han visto volando ahí las galaxias sin control por ningún lado. Y créanme que no va a pasar. ¿Sí? Así es que es una forma más de recordar que Él tiene el control y tiene cuidado de nuestras vidas. ¿Quién creen ustedes que regula todo? Les pregunto, ¿quién creen ustedes que tiene el control de todas las cosas? ¿Quién? Es Dios. Dios tiene el control absoluto de todo. Él no puede fallar. Y en el momento en el que ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Él, escuchen, ustedes y yo tenemos que tener esta confianza. Por eso desde el principio les dije, la base, ese fundamento debe ser mi confianza, mi seguridad en Él. Él no me va a traicionar. Dios no va a traicionar a una persona que ha decidido confiar en Él. Menos a seres como nosotros. No lo va a hacer. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Ok, bueno, estamos... bueno, no, vamos bien. Si es que me extendí más de la cuenta. Estamos en el capítulo 11 entonces, y ya vimos que Jesús se encuentra con Marta. Esta es la escena que dejamos la semana anterior. Ella le confirma su fe, pero recuerden esto, esta fe es una fe es rara. Al final de cuentas, empezamos a sumergirnos en las expresiones de Marta, empezamos a estudiar las expresiones de Marta y nos dimos cuenta, ¿se acuerdan? Nos dimos cuenta de que la fe de Marta en realidad no era una fe. En realidad, la fe de Marta era incredulidad, era una fe disfrazada de incredulidad. Señor, si tú hubieras estado aquí, es decir, Señor, tú eres Dios en tanto estés presente físicamente. Pero cuando estás a la distancia o cuando está de por medio el tiempo y la distancia, entonces hasta ahí llegaron tus poderes mágicos. Si hubieras estado aquí, presente, entonces mi hermano no habría muerto. Pero esta seguridad, escuchen, porque, a ver, algunos de ustedes están en problemas serios, bastante serios, ¿sí? Y estas preguntas, ustedes se las pueden estar haciendo con mucha frecuencia. Y esto muchas veces se convierte en un círculo vicioso. ¿Sí? Giramos alrededor de la misma condición espiritual y no logramos vernos saliendo adelante. Y lo peor de todo es que delante de mi mente y de mi corazón trato de autoconvencerme de que estoy haciendo lo correcto. Sí, Alex, estoy orando. Les voy a decir, a ver, hoy vamos a cambiar por completo este concepto
Cuando ustedes llegan con un problema a contárselo a alguien y esa persona les dice, es que hay que orar, y ustedes por dentro se ríen porque orar, Alex, orar, todos oramos. No. Es que ustedes no saben cuál es el resultado de la oración. Si ustedes en medio de una prueba están orando de la forma correcta, la oración tuvo que haber generado un fruto, un resultado. ¿Sí? Y ese resultado trastoca las emociones. ¿Sí? Ese resultado se ve en la vida de la persona. Así es que si yo me río porque me dan el consejo de orar pensando que estoy orando, pero no logro alcanzar la condición, el descanso al que Dios me está invitando, es porque no estoy orando de la forma correcta. Pero son detalles que vamos a ir entendiendo. Entonces, esta seguridad, cuando ella responde, cuando ella dice, si tú hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Esta aparente fe de Marta, esta aparente seguridad, ella la está viendo como fe. ¿Sí? A ver, voy a tratar de hacer varias maromas aquí, no sé si me van a salir. Esta seguridad, cuando ustedes la oyen a ella, si hubieras estado aquí, escuchen la expresión, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ven que hay cierta seguridad? Sí, hay incredulidad, ya lo habíamos estudiado, pero también hay cierta seguridad. No puedo evitar leer entre líneas que hay cierta seguridad. Es más, ella ve esto como fe. Si yo le hubiera preguntado, Marta me hubiera dicho, yo tengo fe. ¿Sí? En un sentido, esto que ella está expresando le hace a ella tener la seguridad, pero es una seguridad que todavía está viciada. ¿Cuál seguridad? ¿De qué estoy hablando? Esta fe llena de incredulidad que Marta tiene le hace pensar, escuchen, que Cristo no le va a fallar. Pero le acaba de fallar. Tiene 4 días de haberle fallado porque su hermano se murió hace 4 días. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó mi fe? Mi fe disfrazada de incredulidad, disfrazada de desconfianza, pero al mismo tiempo tengo algo de seguridad, pero al mismo tiempo me acaba de fallar. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Sí está claro? Cuando analizamos de una manera más amplia esto, les dije, vamos a descubrir ahora sí que es pura incredulidad lo que hay detrás de esta expresión de Marta. ¿Por qué? Porque ella está simplemente llevando a Cristo al marco de las circunstancias. Habíamos visto hace semanas atrás que el peor error que ustedes pueden cometer en un problema es poner los ojos en las circunstancias, en ustedes o en los que están enfrente. ¿Sí? Es el peor error que ustedes pueden cometer. Poner los ojos en estas cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes se meten dentro de las circunstancias, en ese momento Dios es del tamaño de sus circunstancias. ¿Sí está claro? Es decir, y tomen nota, ¿saben? Cuando yo digo esto, a mí, esto fue algo que Dios a mí me regaló, ¿sí? Y esto es hasta la fecha, desde siempre, desde el primer día que yo empecé a prestar atención a lo que estaba escuchando. Esta decisión de entregarle mi vida a Cristo, yo la tomé a mis 26 años. Y desde aquel momento, yo empecé a escuchar tantas verdades tan maravillosas. Empecé a escuchar tantos principios, tantas enseñanzas que yo nunca en mi vida había escuchado, que yo dije, Dios, yo tengo que ver cómo hago para no perder una sola de estas enseñanzas. Recuerdo que en aquella época, lo más avanzado que había, así, la línea, lo top de la línea, eran unas grabadoras digitales, ya ni siquiera con cassette, unas grabadoras digitales Sony, que podían grabar 6, 8 horas. Yo decía, Dios,
Eso debe ser como pegarse la lotería, o sea, eso es la cosa más maravillosa, grabar todo esto, pero yo ni tenía los medios para comprarme una grabadora, ni tenía una computadora en un disco duro para grabarla, ni nada. Recuerdo que había una segunda opción que era un mini grabador con unos discos grandes, que también era otra opción, pero era también bastante caro, con un micrófono largo que había que poner, etcétera. Había muchas cosas, habían algunas cosas que se podían usar, pero yo no podía, no tenía acceso a ninguna de estas cosas. Y a mí no me quedaba más que agarrar un cuaderno, arrancarle las hojas, partirlas en cuatro. Yo cogía unas hojas grandes, las doblaba en cuatro partes, entonces tenía cuatro de un lado y cuatro del otro, tenía 8 hojas, 8 mini hojas. Ustedes no tienen idea de lo que a mí me cabía, lo que yo podía escribir en esas 8 planas pequeñas. Yo llené torres de cuadernos tomando notas. Así es que para mí tomar notas es algo natural. A mí nadie me dijo que tomara notas. Para mí eran joyas todas las cosas que yo cada noche, es más, yo no iba una noche como ustedes. Yo iba 3 veces a la semana a 3 reuniones diferentes. Me discipulaba 4 días a la semana. Aparte de las reuniones, iba 4 veces a mi discipulado por semana. Y esto lo hice casi por más de 15 años. ¿Sí? Así es que a mí no me tienen que decir que esto es valioso. Pero yo lo he tenido que decir muchas veces. Entonces, cuando yo les digo tomen nota, que lo hago pocas veces, pero cuando ya la magnitud de lo que voy a decir es algo extraordinario, procuro hacerlo. Tomen nota. Siempre, procuren siempre tomar nota, repasar las grabaciones. Hoy hay demasiadas herramientas. Yo recuerdo cuando me regalaron, porque ni siquiera fue que tuve que comprarla, me regalaron una Sony Vaio, que era una miniatura así. O sea, saqué un curso de mecanografía en internet, volé al rato, a los meses ya manejaba el teclado y empezaba a copiar a la velocidad de la persona que hablaba. O sea, eso fue para mí miles de archivos en Word que empecé a hacer sobre notas y respuestas a preguntas. Mis estudios finalmente los pasé de papel a digital. O sea, fue una revolución, ustedes no saben. Hasta la fecha hago lo mismo. Claro, ahora todo está en internet, todas las grabaciones están allí. Y es nada más de oír y tomar nota hasta sacarle toda la enseñanza a aquellas notas y ya, seguir avanzando. ¿Sí? Pero tomen nota, cada vez que puedan tomen notas, es una muy buena práctica. Ustedes llegan a casa, repasan todas esas notas y queda grabado en la mente y en el corazón. Escuchen, si ella hubiera pensado, estamos hablando de que las circunstancias habían aplastado la fe de Marta, si ella tan solo hubiera pensado con toda claridad lo que tenía que haber pensado, ¿qué era lo que tenía que haber pensado? Que ese hombre que ella tenía enfrente era Dios. Era Dios. El hecho de que ella no creyera o no lo entendiera no significó que él dejara de ser Dios. ¿Sí está claro? Que ella no entendiera con toda profundidad esta verdad no significó que era Dios, solamente que sí fue un estorbo para el trabajo de Dios en el corazón de ella. Eso sí fue un estorbo. Pero él no detuvo su plan. Si ella hubiera visto a Jesús como tenía que haberlo visto, entonces no hubiera dudado en ningún momento de que Jesús podría haber llevado a cabo este milagro a distancia, como lo hizo con el siervo del centurión. ¿Se me fue otra vez? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Señor, ni siquiera quiero que vayas. Da la orden y mi siervo sanará. Dio la orden y el siervo sanó. Así es que lo hubiera hecho si tan solo ella hubiera creído o se hubiera trasladado. La distancia no era un problema. ¿Se acuerdan cuando explicamos la escena aquella de la tormenta, la tempestad en el mar de Galilea, que él se trasladó 4 o 5 kilómetros, les dije, hasta cerca de la barca donde ellos estaban, dentro del mar de Galilea? Lo hubiera hecho también, se hubiera trasladado en un instante a este lugar. Así que nuestra fe está limitada por las circunstancias. Lamentablemente,
Todas las circunstancias limitan el tamaño de Dios delante de nuestros ojos. Un dictamen médico, una situación económica, una situación de salud, lo que ustedes quieran. Cualquier circunstancia limita nuestra fe. Ustedes y yo ya volvimos a nacer, escuchen esto. Ya volvimos a nacer, ustedes y yo ya conocemos a Jesús, pero de repente entramos en circunstancias donde no sabemos qué va a pasar, cómo resolverlo. ¿Sí? Yo podría en este momento con nombres señalar a algunos de ustedes que han recibido en las últimas semanas respuestas extraordinarias y maravillosas. Ustedes nunca se imaginaron una respuesta así. No pierdan de vista la escena. Marta está conversando con Jesús. Estamos a unas escenas, a minutos nada más, de ver a su hermano levantarse de entre los muertos. A minutos. Pero ella sigue estancada en su condición. Acabamos de leer una expresión, una frase que va a salir de la boca de Jesús diciéndole: Marta, Marta, a ver, concéntrate. Acabo de decirte que tu hermano se va a levantar de los muertos. Y Marta sigue exactamente igual. Fue como si hubiera escuchado: no, Lázaro va a quedarse ahí en la tumba. Ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Es más, Jesús se lo va a decir 2 veces, como ya lo vamos a ver. Y Marta sigue exactamente igual. Nuestra fe está limitada por las circunstancias. Cuando ustedes y yo entramos a un problema y no sabemos qué hacer, exactamente no tenemos ni la menor idea de cómo resolverlo, por el tamaño del problema o por la dimensión del problema, es normal, es muy normal, recuerden esto, no se angustien por esto, es normal que nos asalte la duda. ¿Acerca de qué, Alex? Acerca del carácter de Dios, acerca de las intenciones de Dios. Cuando las cosas parecen salirse de control, hay una sombra oscura que se posa sobre las intenciones de Dios para con nosotros. ¿Sí? Y olvidamos por completo el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Dios no va a defraudarme. Dios no ha perdido el control. Yo tengo que tener la certeza y la seguridad absoluta de que Dios tiene el poder. Todo está bajo control, bajo el control de Dios. ¿Sí? Pero es normal que nos asalte la duda acerca del carácter de Dios o del poder de Dios. ¿Dios permite esto para qué, Alex? ¿Para qué Dios permite estas cosas? Porque si dependiera de nosotros, nunca entraríamos a una situación de estas. ¿Para qué Dios permite esto? Porque al no tener ninguna otra alternativa, ¿saben cuál es la única cosa que podemos hacer? Arrojarnos a sus brazos. Si hubiera una forma de escapar o de enfrentar yo aquella situación, yo tomo esa dirección, cojo ese atajo, abro esa puerta o me escapo por allí. Pero cuando Dios trae una prueba, yo sé que es de Dios porque no hay forma de resolverla. No existe. ¿Sí? Y la única razón por la que Él las diseñó así es para obligarme a mí a caer en sus brazos. Y siempre que nos abandonamos en sus brazos, hago un paréntesis aquí. El hecho de que yo caiga rendido a sus brazos, ¿sí? El hecho de que yo caiga de rodillas y empiece a llorar, a suplicar y a clamar, entendiendo perfectamente que mi vida está en sus manos, esto no significa que las circunstancias van a cambiar o que la solución del problema va a venir. No. Pero sí significa que vamos a encontrar lo que necesitamos. ¿Qué? Paz. Vamos a encontrarnos con la actitud correcta hacia Dios. Y con esa actitud correcta yo voy a encontrar paz. ¿Sí? Recuerden, estoy empezando a describir todas estas manifestaciones que me van a confirmar que Dios no puede defraudarme.
Él no va a permitir que mi confianza en Él sea defraudada. ¿Y cómo empieza a resolver o cómo empieza a no defraudar mi fe? Lo primero que Él va a traer, si yo acudo a Él de la forma correcta, es paz. Es una confirmación de que Dios está trayendo la respuesta y de que no me va a defraudar. ¿Sí está claro? La paz la necesitamos. ¿Para qué? Porque lo más importante en un problema, lo que ustedes y yo necesitamos es paz. ¿Para qué paz? La paz, escuchen esto, ¿sí? Esto es muy importante. La paz nos va a dar la forma, nos va a marcar la forma correcta de enfrentar el problema. Cuando yo enfrento el problema con paz, entonces yo voy a tener la seguridad de que lo voy a enfrentar de la forma correcta. Por eso necesitamos paz. Y Dios, escuchen, ahora sí, cuando yo, qué cansado y qué vuelta. Cuando yo llego a la presencia de Dios en esta condición espiritual, entonces empieza el plan de respuesta. Desde el principio en que Marta y María pusieron la petición, ¿se acuerdan? Que dijimos que íbamos a tomar aquella petición como una oración. Desde el principio Dios tomó nota. A pesar de la fe tan limitada de estas dos mujeres, a pesar de esto, Dios toma nota y empieza a desarrollar un plan de respuesta. Cuando yo llego a la presencia de Dios en esta condición, entonces este plan de respuesta empieza a desarrollarse. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios se encarga de proveer cuando es necesario proveer. Dios se encarga de resolver, Dios se encarga de actuar de acuerdo a lo que Él ha planeado, a la forma en la como Él ha planeado tratar o cumplir sus propósitos conmigo en esta prueba. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, Dios provee, Dios resuelve, Dios actúa de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él quiere lograr, alcanzar en mi vida. Esto es el plan de respuesta. Empieza el plan de respuesta. Les decía la semana anterior y se lo voy a recordar porque de verdad necesito. Yo no entendía esto bien. Se los tengo que confesar. Y espero entenderlo ahora de la forma correcta. La semana pasada les dije que como pastor, el pastor puede cometer muchos errores, pero uno de los peores errores es pensar que el pastor debe resolver los problemas del creyente. Esto está muy lejos de la realidad, ¿sí? Los pastores, cuando cuando un pastor cae en esta trampa, ¿cuál trampa? Intentar resolver el problema de los creyentes, entonces la iglesia, así literalmente, empieza a desmoronarse. Esto empieza a ocurrir. ¿Por qué? Porque dejan de confiar en la persona en la que deben confiar, que es Cristo. ¿Sí? Las personas, los creyentes, dejamos de confiar en Dios y entonces el problema no acaba allí, el problema va en aumento. Empezamos a construir como hombres, empezamos a construir una confianza en una persona, no en Dios. ¿Sí? Repito, como creyentes cometemos el error de construir nuestra confianza alrededor de los individuos. ¿Sí? Y esto no nos va a llevar a ninguna parte. ¿Y saben qué es lo peor de esto? Que la persona no aprende, nunca aprende a confiar en Dios. Ese es el peor de los problemas. No hay nada. Si ustedes a mí me quieren ver feliz, no es cuando a ustedes se les resuelve un problema. No. Si ustedes a mí me quieren ver feliz y yo dando gracias a Dios, es cuando yo puedo ver, esto es lo más hermoso que a mí me ha pasado, es lo más gratificante en este trabajo. Una de las cosas más gratificantes que cuando Dios exhorta a alguno de ustedes a confiar en Él y su fe no es defraudada. ¿Y cómo sé yo que no es defraudada? Porque yo veo a la persona crecer en medio del problema. Yo veo a la persona madurar delante de mis ojos en medio del problema.
Yo veo a la persona, es más, ya ni hablar del milagro. El milagro, el verdadero milagro, es ver a la persona, es ver los propósitos de Dios cumpliéndose en la vida de esa persona. Ese es el verdadero milagro, porque eso es lo que satisface, eso es lo que hace pleno al creyente, ¿sí? Ver el milagro, cuando la persona crece, cuando la persona es consciente del milagro, cuando el creyente ve la manera en que Dios está trabajando y ve cómo lo está sacando adelante, esto es algo maravilloso. ¿Sí está claro? Jesús se encuentra con Marta y ella le plantea esta confianza que ya vimos que en realidad es desconfianza. Y en verdad, a ver, explico este detalle. Cuando ustedes y yo vamos a la oración y vamos llenos de angustia y de preocupación, algo pasa. ¿Sí? Escuchen, porque esto es muy normal. Esto nos pasa a todos. Cuando ustedes y yo nos aferramos a la angustia, a la preocupación y vamos a orar, nuestra oración se convierte en una oración llena de desconfianza. ¿Sí? A ver si logran seguirme. Para acercarnos a Dios, esta desconfianza no funciona. Yo no puedo acercarme a Dios en esta condición. Empiezo a experimentar, me devuelvo. Cuando yo llego a la presencia de Dios, orando, lleno de angustia y de preocupación, entonces yo empiezo a pensar, inconscientemente empiezo a pensar que las cosas dependen de mí. Escuchen, porque esto es inconsciente. Yo no dejo trabajar a Dios. ¿Por qué? Porque todo depende de mí. ¿Sí? Pero cuando yo pongo realmente mi atención, cuando yo me enfoco realmente en Él y en lo que Él es, entonces tengo la oportunidad de empezar a descubrir por qué Dios permitió aquel problema, por qué Dios permitió que yo viviera lo que estaba viviendo, o lo que viví o lo que estoy viviendo. ¿Sí? Ok, vamos a ver algunos detalles. 21 y 22, Roger, pongámoslos en pantalla, leámoslo. Vamos a ver si logro alcanzar. 21 y 22. Bueno, ahí está el 21, me falta el 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No pierdan de vista esta expresión donde ella dice, mas también sé ahora. ¿Sí? Cuando ustedes leen esto muy rápido se van a dar cuenta de que por un lado Marta expresa algo de fe y de incredulidad, y su propia incredulidad le reclama. Ya lo van a entender. Es importante, en esto que acabamos de leer es muy importante notar algo. Lo que a ustedes y a mí más nos afecta en medio de un problema es que nos empezamos a escuchar, nos empezamos a escuchar solamente nosotros. Voy a tratar de describir algo, pero no sé si todos me van a entender. Espero que sí. En medio de un problema, solamente nos escuchamos nosotros. ¿Sí? No escuchamos a Dios. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo con Marta en este momento. ¿Sí? Marta solamente está hablando para ella, no le está dando espacio a la voz de Dios, no le está dando espacio a Dios. ¿Por qué? Porque Marta está expresando incredulidad a través de lo que ella piensa que es fe. Ella cree que eso que acaba de expresar es fe, pero en realidad es incredulidad. Y por otra parte, vemos cómo trata de arreglar lo que acaba de decir. ¿Sí? Ella sabe que, en términos muy sencillos, ella sabe que acaba de cometer un error. Acaba de poner en duda la deidad de ese que está enfrente. Él es Dios. Ella sabe que es Dios, pero con lo que acaba de expresar, ella manifiesta incredulidad. Es tal el grado de incredulidad que ella es consciente de esto y trata de corregir.
en el siguiente verso. Por eso dice, mas también sé ahora. ¿Ven? Sí, Dios, ok, sí, está bien, me equivoqué, estoy desconfiando, pero yo sé que eres Dios. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Padre, aunque ella sabe que Dios Hijo y Dios Padre son lo mismo, ¿ven cómo se contradice, cómo se recrimina? ¿Sí? Ok, de alguna forma ella empieza a manejar lo que sabe. Necesito que empiecen a ver este proceso. Jesús está empezando con el proceso de renovar la fe de Marta. Sí, pero necesito, para que entendamos esto, necesito que entiendan el enredo en el que se encuentra Marta. Marta está en un embrollo entre lo que sabe. ¿Por qué entre lo que sabe? Ella empieza a manejar lo que sabe, pero está empezando a descubrir que lo que sabe no lo sabe como debe saberlo. Qué enredo. ¿Sí entendieron, verdad? Bueno, ahí en la grabación lo van a entender. A veces nosotros tenemos ciertas ideas interpuestas en nuestra relación con Dios. Sí, a veces hablo con personas y me dicen, sí, yo estoy orando, sí, yo sé que Dios no falla, sí, yo sé que Dios es todopoderoso, pero hay una amargura en el corazón. Esto me dice que hay cosas que saben, pero que no las saben como deben saberlas. Y por eso se manifiesta la angustia, la preocupación, por eso la amargura en el corazón. ¿Sí está claro? Así es que tenemos ciertas ideas sobre nuestra relación con Dios que más bien se convierten en un estorbo para madurar en mi relación con Dios. Eso es lo que le está pasando a Marta. Todo lo que ella sabe se está convirtiendo en un estorbo. Yo sé que le tengo que echar ganas, es lo que le está diciendo Marta. Yo sé, Dios, que tengo que leer más. ¿Cuántos de ustedes, cuando les dicen, es que tienes que entregarte, tienes que entregar tu vida a Dios? Y entonces lo único primero que piensan es, tengo que leer más, tengo que orar más y tengo que regalar más tratados. ¿Ven que todo depende de ustedes? En su concepción de lo que es la entrega, depende de ustedes mejorar su relación con Dios. Sí, pero esto no es así. A veces llegamos con una persona que está en problemas y lo primero que nos dice es, ponte a leer la Biblia y ponte a orar. Pero lo que más llama la atención es que la persona nos responde, sí, estoy orando, sí, estoy leyendo. En medio de los problemas, aún los más angustiantes, yo les pregunto a ustedes y todos me van a responder, sí, estoy leyendo, sí, estoy orando, sí, estoy ocupado en mi relación con Dios, pero hay algo que está pasando, o más bien hay algo que no está pasando, puesto que no encuentran lo que tienen que encontrar. Hay algo. Cuando tenemos un problema, si la persona está en una profunda angustia y nos responde, y es evidente que no hay la victoria espiritual que Dios tenía que haber traído, es evidente que no la ha alcanzado, es evidente que hay algo que está pasando en la oración. No está alcanzando algo en la oración. ¿Sí? Pero la persona insiste en que está orando. ¿Oyeron? Entonces, cuando yo llego a una persona, con una persona así, yo le aconsejo que ore, yo le aconsejo que lea, yo le aconsejo que saque tiempo con Dios, a solas con Dios, que le permita a Dios hablarle, y la persona me dice, Alex, lo estoy haciendo todo. Todo lo que me dices lo estoy haciendo. Pero yo veo la angustia, yo veo la amargura en el corazón. Entonces, ¿saben qué hay que hacer allí? No hay que hacer nada. No se puede hacer nada. No hay nada que hacer. No tenemos nada que hacer. La incredulidad en la vida de esta persona se está desbordando. ¿Sí está claro? Cuando digo que no hay nada que hacer, es que el consejo que había que dar era el que dimos, pero no recibimos la respuesta correcta. Evidentemente, la ausencia de paz, la ausencia de consuelo, el deseo de desmayar y rendirse, esto solamente confirma que Dios no ha dado respuesta a la oración. No nos hemos acercado a Él de la forma correcta. ¿Sí?
El único medio que existe para que una persona experimente el poder de Dios, el aliento y el consuelo de Dios, se llama la oración. Exactamente. Y ahora lo entendieron. Si ustedes llegan y comparten con alguien que están orando, pero parece que la incredulidad desborda sus vidas, es porque no han tenido acceso a través de la oración al poder de Dios. ¿Sí está claro? Entonces no lo están haciendo de la forma correcta. Algo está pasando, puesto que no están experimentando la victoria que Dios debe traer en medio de esta situación. ¿Por qué? Vuelvo al principio, porque Dios no va a defraudarnos. Y el que no va a fallar, el que no va a defraudarnos, no significa que la respuesta sea un sí. Significa que Él va a hacer todo lo posible para hacer crecer mi fe. En eso Él no va a fallar. Lo que ocurra con las circunstancias, ya eso es problema de Él. Pero Él no va a fallar. ¿Sí? Alex, ¿quiere decir entonces que podemos orar mal? No, en realidad no es que Dios esté checando cada punto y cada detalle, las características de nuestra oración, sino que Dios lo que está haciendo es limpiando el corazón. Dios está barriendo con todo lo equivocado que hay en el corazón. Y cuando limpie con todo esto, entonces la respuesta viene. Crece mi fe, la incredulidad abandona mi vida, viene un aliento profundo, un impulso que me saca adelante de aquella situación en la que me encuentro. Dios limpia el corazón. Así es que presten mucha atención de lo que pasa cuando una persona empieza a escucharse a sí misma en su incredulidad. Empezamos a escuchar, escuchen lo que pasa, porque es una trampa muy sutil. Empezamos a escuchar lo que para nosotros es imposible. Yo voy a la oración y todo lo que expreso en la oración, como estoy completamente confundido con todo lo que sé, como estoy pensando que Dios me defraudó porque la respuesta que yo esperaba no vino, entonces voy a la oración y mi oración, yo me escucho y empiezo a escucharme hablar y yo solamente escucho lo que para mí es imposible. Esa es mi perspectiva. Todo gira alrededor de la imposibilidad de aquella circunstancia. Es imposible. No hay forma de cómo resolver. Los hombres dijeron que no hay solución a este problema. Y yo me consumí en esas circunstancias. Y empiezo a escuchar lo que para nosotros es imposible. Pero ¿saben cuál es el error más grave? Cuando empiezo a escucharme con la perspectiva, teniendo la perspectiva de que aquello que estoy viviendo es imposible. ¿Saben cuál es el error más grave en ese momento? Pensamos que seguramente también para Dios lo es. Ese es el error. Si ustedes hablan de las circunstancias, si ustedes hablan y piensan que las circunstancias son imposibles, entonces seguramente pasar de allí a pensar que para Dios también son imposibles es muy sutil y puedo caer en el error. Y entonces empezamos a poner, escuchen lo que en realidad está pasando. Yo empiezo a poner mi palabra prácticamente como si fuera la palabra de Dios. ¿Sí está claro? O sea, en lugar de poner la palabra de Dios en mi corazón y que esto nos saque adelante, pongo mi palabra como si fuera la palabra de Dios. Y por eso es que veo a Dios tan limitado. Versículo 23, Jesús le dijo. Ajá. Sí, lea, por favor. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ok, presten mucha atención en este momento. Marta oye que va a ocurrir un milagro. ¿Se lo está diciendo o no? Se lo está diciendo. Marta, Lázaro va a resucitar. ¿Cuál era la respuesta a la petición que ellos hicieron? ¿No era esa? Era esa. Le acaba de decir que el milagro se va a dar. Está a minutos de que Lázaro se levante de entre los muertos. Va a ocurrir un milagro. Su hermano va a resucitar.
y Marta sigue sumida, como si no hubiera escuchado nada. Marta sencillamente le contestó lo que sabía, pero ya vimos que lo que sabía no lo sabía como tenía que saberlo. Las verdades en las que ella se mantiene, todas esas verdades, todo ese conocimiento, en eso se está afirmando, pero lo que más impacta es que Jesús le está diciendo enfrente que su hermano va a resucitar. Les voy a decir lo que tuvo que haber hecho Marta. Marta tuvo que haber salido corriendo a decirle a su hermana María que Jesús le acababa de decir que iba a levantar a Lázaro de entre los muertos. Eso era lo que Marta tenía que haber hecho, y en lugar de que eso pasara, ella siguió hundiéndose más y más en el problema. El Señor le dijo: tu hermano Marta va a resucitar, y Marta le contestó con todo el estudio de la resurrección, y le dijo: Señor, claro, ya yo lo sé. Yo sé de la A a la Z el estudio de la resurrección. Yo sé que mi hermano, estás hablándome de algo que yo no ignoro. No te equivoques. ¿Sí? Muchas veces ustedes y yo sabemos, pero al mismo tiempo no sabemos. Sabemos algunas verdades, pero no sabemos cómo estas verdades pueden afectar mi vida. Sabemos algunas verdades, pero no sabemos la manera de apropiar esas verdades. Marta tiene un conocimiento aquí enorme, pero ese conocimiento no ha podido afectar su vida. No ha podido cambiar las circunstancias. ¿Oyeron? No sabe, Marta todavía no ha apropiado esas verdades adecuadamente, y como no las ha apropiado adecuadamente, esas verdades no pueden cambiar las circunstancias que ella está viviendo. ¿Sí está claro? Y es muy importante entender, escuchen esto, la oración, vuelvo a la oración, todo gira alrededor de la oración. Escuchen, la oración, por favor, la oración no es un premio de consolación. ¿Oyeron? No es un premio de consolación que nos da un consejero, o la persona que va adelante, o la persona que nos enseña a la hora que tenemos un problema. No cometan el error de pensar esto. La oración no es un premio de consolación. La oración es la única fuente, el único canal, el único medio a través del cual un creyente puede obtener todo lo que Dios le ha prometido. Absolutamente todo. Así es que cuando el creyente verdaderamente llega a la oración, hace a un lado sus propias ideas, ¿sí? Hace a un lado las circunstancias, se acuerda de quién es Dios y cómo le cambió Dios su vida, entonces esa persona podrá empezar a ver la realidad del milagro, y entonces el creyente se puede arrojar otra vez a los brazos de Dios, justamente como el día en que nos convertimos, exactamente igual, ¿sí? Y le puede pedir a Dios a partir de ese momento, escuchen, que intervenga. A ver, Alex, pero si las circunstancias son imposibles de que cambien, bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero recuerden, no estamos hablando de circunstancias. Olvídense de las circunstancias. Si ustedes checan las circunstancias les van a decir que Dios sí los va a defraudar. Ya les expliqué al principio. Dios no puede defraudarnos. Dios no nos va a fallar. Todos los salmos dicen que Dios no avergonzará. No serán avergonzados aquellos quienes confiaron en Él. No serán defraudados. ¿Oyeron? Entonces, ¿en qué sentido no nos va a defraudar? En el sentido de nuestra fe. Dios no va a defraudar nuestra fe. Así es que si yo me acerco a Él en esta condición que expliqué, yo puedo pedirle que intervenga y que cambie, que transforme, que limpie todo lo que no me está permitiendo salir adelante en esa prueba. No, ya no es que resuelva la prueba.
es que me permita a mí tener la actitud correcta en medio de la prueba. Eso es lo que ahora le vamos a pedir. Dios, tú puedes intervenir, puedes cambiar, puedes transformar y limpiar todo lo que no te está permitiendo o lo que no me está permitiendo salir adelante durante esta prueba. Eso es lo que eso es lo que le vamos a pedir. 24 y 25. Y con esto voy cerrando. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Exacto. Jesús le vuelve a decir, ven, que se lo dice por segunda vez: Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella le vuelve a decir lo mismo: sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección. No, Marta, le vuelve a decir Jesús, no, te estoy diciendo que Lázaro se va a levantar de entre los muertos. ¿No has entendido? Y entonces Marta sigue en su tema. Y como sigue en su tema, lo único que le queda hacer a Jesús es seguir avanzando en su proyecto. Esto es maravilloso, porque Dios sigue adelante a pesar de nosotros, trabajando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que finalmente, a través de este maravilloso trabajo que Él está haciendo en el corazón del creyente, un día todos tengamos la oportunidad de decir estas palabras. Escuchen: ¿cómo fui tan torpe? ¿Cómo fui tan torpe de no darme cuenta lo que Dios estaba haciendo? ¿Cómo no lo pude ver? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado cientos de veces. Después de que pasó todo, llego a la misma conclusión. ¿Cómo fue que no pude ver lo que Dios buscaba? ¿Cómo fue que no pude ver lo que Dios quería? ¿Cómo no pude ver en qué dirección estaban apuntando las dificultades? Y me refiero a que era lo que buscaban las dificultades. ¿Cómo no pude ver hacia dónde estaba apuntando Dios con este problema que Él permitió, o el problema que estaba viviendo? Es muy importante. Hemos estado, y vuelvo a repetirlo, hemos estado orando por esta enseñanza. A mí me parece maravilloso que estemos estudiando este capítulo, cuyo corazón es esta enseñanza, y todos ustedes, o la mayoría al menos, estén pasando por tantos problemas. Creo que esta enseñanza, de alguna manera, como dice el pasaje, ha venido aumentando nuestra fe, en el sentido de que la mayoría hemos decidido, Dios nos ha empujado, porque ni siquiera es que hemos ido voluntariamente. Dios nos ha empujado a creer lo que esta enseñanza nos está mostrando, que Dios no puede defraudarnos. Si de aquí a unas semanas ustedes no se acuerdan de nada, al menos necesito que se acuerden de esto. Dios, la historia de Lázaro, sí, Dios no puede defraudarnos. Punto. Dios no puede defraudarnos. Yo vuelvo a ver hacia atrás desde el día en que yo le entregué mi vida a Él, y esto es lo único que puedo confirmar: que Dios no me ha defraudado. Es más, me ha dado la oportunidad de vivir una vida que yo nunca me imaginé vivir. Nunca. Les pregunto, ¿a quién no le ha arreglado Dios la vida? A todos. Pero cuando uno dice esto, todos dicen sí. A todos. No, yo no sé en qué estado estaban sus vidas, pero la mía no tenía arreglo. Así es que cuando yo digo que Dios arregló mi vida, estoy hablando de algo sobrenatural, porque mi vida no tenía arreglo. El hecho de que yo esté aquí enfrente, hablando con ustedes, con una esposa y 2 hijos, eso significa que ocurrió un milagro, porque mi vida no tenía arreglo. Así es que cuando ustedes dicen, cuando les pregunto que si les arregló Dios la vida, la respuesta no puede ser tan superficial. Sí, Dios arregló mi vida. No, es que nuestras vidas no tenían arreglo, y Él las arregló, las hizo nuevas, cambió nuestras vidas, nos hizo una nueva persona. Y esto jamás, ustedes y yo jamás nos imaginamos experimentarlo, jamás nos imaginamos disfrutar la vida, tener el gozo que hoy estamos disfrutando, la confianza en Dios que hoy tenemos, y mucho menos saborear
el amor de Dios, el cuidado de Dios. Así es que en este momento Jesús lo único que puede hacer en la vida de Marta es tratar de llevarla a un punto en donde ella pueda empezar a renovar su fe. ¿Sí? Es decir, en este momento ya no hay que hablar, Marta, del problema, hay que hablar de lo que creemos. ¿Sí? Si me están siguiendo, se van a ir dando cuenta que Jesús la está llevando a afirmarse, a recordarle lo que ella cree. ¿Sí? Esto lo vamos a ir viendo. Jesús le está hablando de lo que ella tiene que creer, y en este instante Jesús lleva a Marta a renovar su fe. Ok, versículos 26 y 27. Roger. No. Bueno, sí, leámoslo nada más. Y voy a terminar aquí mejor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ven que Dios la está guiando a afirmarse? Hay preguntas claves que le está haciendo para ubicarla. A ver, Marta, ubícate. Necesito que recuerdes qué es en lo que has creído. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Exacto. Entonces vamos a ir viendo, la otra semana vamos a ver cómo Marta se va a ir afirmando, ahora sí, de la forma correcta en lo que cree. Aunque vamos a ver que todavía no va a estar en el lugar todavía no ha llegado al lugar donde Jesús quiere llevarla. ¿Sí? Les decía al principio, para los que llegaron después, que estamos a punto de llegar al clímax de esta enseñanza. Ustedes no tienen idea de lo que estamos a punto de empezar a ver. ¿Sí? Primero, hacia dónde trajo Jesús a todos los espectadores de esta situación que está ocurriendo. La otra semana, espero poder hacerlo, la otra semana vamos a tratar de ubicarnos físicamente dónde fue que llegó Jesús, dónde está Jesús, a dónde está llevando Jesús, no solamente a los integrantes de la historia, a los personajes de la historia, sino a los que hoy, siglos después, tenemos la oportunidad de leer la historia. ¿A dónde nos reunió? Es muy importante saber qué significa la tumba, este lugar. ¿Sí? Es muy importante entender qué ocurrió cuando Jesús lloró. Solamente hay 3 escenas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesús llora. Solo 3. Y quiero que sepan que las tres lo hizo por nosotros. Solo 3. ¿Sí? Es muy importante, vamos a revisar esa escena. Y vamos a revisar la escena de lo que implica la piedra que estaba tapando la tumba de Lázaro. O sea que si ustedes creen que estas enseñanzas o estas verdades que hemos visto estas últimas semanas han sido extraordinarias, como yo lo pienso, no se imaginan lo que vamos a ver en las próximas 2 o 3 semanas. Así es que les pido por favor que estén muy atentos. ¿Sí? Ok, vamos a terminar dando gracias a Dios por esta noche. Padre, gracias. Qué aventura más maravillosa. Si pudiéramos en este momento tener que firmar un documento admitiendo en lo que cada uno de nosotros tiene como convertido, que en el tiempo que cada uno de nosotros tenemos de caminar contigo, en todo ese tiempo tú nunca nos has defraudado. Entonces estoy seguro que todos, sin duda alguna, tendríamos que confirmar que efectivamente tú nunca nos has defraudado. Pero esta noche, en realidad, en toda esta enseñanza de este capítulo que ahora adquirió una dimensión diferente delante de nuestros ojos, esta noche al ver solamente el detalle
al ver todas estas enseñanzas, todas estas verdades. A veces ni siquiera sabemos cómo tratar de retenerlas, de almacenarlas, de guardarlas todas sin que ninguna caiga en tierra. Tan solo al ver esta insistencia, este detalle, este cuidado con el que has desarrollado toda esta enseñanza y profundizado en todas estas verdades con tanta insistencia, solamente esto nos confirmaría el afán, el interés desmedido, constante, de no defraudar nuestras vidas, de no defraudar nuestra fe. Esto nunca va a ocurrir. Nunca. Tú de alguna forma o de otra harás crecer nuestra fe, nos harás madurar en nuestra relación contigo, y cuando ese momento llegue, entonces nuestra vida la podremos disfrutar más que lo que hoy la estamos disfrutando. Es una aventura maravillosa. Y yo por lo menos estoy profundamente agradecido el que tú nos hayas dado la oportunidad de transitar por todas las enseñanzas de esta historia tan maravillosa que hoy estoy seguro vamos a atesorar de una forma diferente en nuestro corazón. Por favor, escribe en el corazón de todos cada cosa, todo lo que tú te has propuesto, todo lo que has planeado cumplir con esta enseñanza en el corazón de cada uno. Por favor, gracias por este tiempo. Te ruego que bendigas el tiempo que ahora vamos a disfrutar, que nos lleves de regreso a casa con bien, pero sobre todo y especialmente queremos afirmarnos en este proyecto de orar para que la próxima semana, cuando lleguemos, podamos llegar con nuestro corazón preparado, dispuesto a escuchar, pero sobre todo a vivir de la forma en la que tú nos vas a invitar o nos estás invitando a vivir. Por favor, te damos las gracias y te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien,